Archivo H. Una historia escalofriante. Siempre he sido un ratón de biblioteca, pero no en el sentido académico. Trabajé para la División de Archivos Históricos de la Universidad de C. Mi labor consistía en catalogar colecciones privadas donadas, a menudo llenas de rarezas y papeles sin valor aparente. Hace unos 7 años, la universidad adquirió el acervo del Dr. Silas Albright, un profesor de filología que había vivido y trabajado en una casa centenaria justo al borde de la ciudad. La casa era tan vieja y sus cimientos tan inestables que decidimos trasladar la colección entera, libros, estantes y hasta el mobiliario, a un almacén temporal en el sótano de la universidad para su posterior clasificación. El almacén, que apodamos Archivo H por Albright y por horror, bromeábamos. Era un espacio cavernoso, seco y frío. Recreamos la biblioteca del Dr. Albright tal como estaban estantes de caoba del suelo al techo, una mesa de trabajo central y una única bombilla parpadeante sobre nosotros. A las 3 semanas mi colega Mark renunció. Dijo que la atmósfera era demasiado pesada. En ese momento yo lo ignoré. Necesitaba el dinero y además los libros antiguos eran mi pasión. Empecé a notar las anomalías sutiles a partir de la 4ª semana. El Dr. Albright había sido un coleccionista compulsivo de libros sobre lenguas muertas. La mayoría de los lomos eran oscuros y cubiertos de polvo. Yo mantenía una lista exhaustiva del orden de cada volumen. Sin embargo, cada mañana, 1 o 2 libros aparecían fuera de lugar, no caídos, sino colocados en un estante equivocado, como si alguien los hubiera leído por la noche y los hubiera devuelto con prisa. Al principio, lo atribuí a la fatiga. Empecé a usar una cinta adhesiva delgada y transparente en el borde de las puertas. Si alguien entraba, se rompería, y nunca se rompió. Una noche, cerca de las 2 de la mañana, mientras catalogaba un volumen en latín macarrónico, el almacén se sintió repentinamente cálido. Era un calor inusual, pesado, como si la temperatura hubiera subido 10 grados en un instante. Y con el calor llegó el sonido. No era un ruido, era más un murmullo, un sonido constante y bajo, que provenía de todas las direcciones, como miles de páginas siendo hojeadas al mismo tiempo. Apagué mi linterna de trabajo, me quedé inmóvil y agudicé el oído. El murmullo era innegable. Y cuando me concentré en él, me di cuenta de algo terrorífico. No era el sonido de hojas, sino de susurros. Eran muchas pero muchas voces, todas muy bajas, hablando en diferentes idiomas, lenguas que yo, un experto en filología, ni siquiera podía identificar. Eran sonidos guturales, chasquidos, cantos nasales. El sonido provenía de los libros mismos. Di un paso hacia el estante más cercano. Los lomos oscuros parecían vibrar bajo la luz débil. Extendí la mano y toqué un viejo tomo de papiros egipcios. En el instante en que mis dedos rozaron la cubierta áspera, los susurros aumentaron de volumen en ese punto, concentrándose, y luego, por primera y única vez, una de las voces fue clara y audible, hablando directamente en mi oído en un perfecto y arcaico inglés. «Estás interrumpiendo». Retiré la mano como si me hubiera quemado. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensaba que iba a colapsar. La piel me ardía y el calor en la habitación se hizo insoportable. Me di cuenta, el archivo H no era solo una colección. Parecía un portal, o quizás un depósito de energías. El Dr. Albright no solo coleccionaba información, coleccionaba las voces y las presencias atrapadas en esas lenguas muertas y esos rituales olvidados. Y yo, al trasladarlos y reunirlos, había creado un ambiente donde podían comunicarse. Salí corriendo del almacén, cerré la pesada puerta de metal y le puse el doble candado. Pasé el resto de la noche temblando en mi coche, observando el edificio. A la mañana siguiente no quería volver. Pero el sentido de la responsabilidad y el miedo a que las cosas empeoraran sin mi presencia me obligó a bajar. Cuando llegué abrí la puerta. El frío normal regresó y el silencio era absoluto. No había ni rastro del calor ni de los susurros. Fui directamente a mi mesa. Sobre ella, perfectamente centrado, había un libro que yo recordaba haber guardado en el estante más alto y apartado, un pequeño volumen sin título, cubierto de cuero negro liso. Lo abrí y vi que las páginas no tenían letras, sino dibujos. Dibujos de constelaciones que no existían, criaturas con demasiados ojos y símbolos geométricos que parecían torcerse al mirarlos. Y en la penúltima página había un nuevo dibujo, hecho a mano con lo que parecía ser carboncillo. Era un esquema simple pero inconfundible de la disposición de los estantes en el archivo H, incluyendo mi mesa de trabajo. Y lo más escalofriante, en el centro de la mesa, un pequeño círculo, representaba donde me había sentado yo la noche anterior. Y justo al lado de ese círculo había un símbolo nuevo, una especie de gancho, con una inscripción en el latín que yo había estado estudiando antes de salir corriendo. Decía, apertura de la boca. El mensaje era claro.
No solo sabían dónde estaba, sino que me estaban estudiando. Estaban aprendiendo a comunicarse en mis términos, no en los suyos. El doctor Albright no había muerto de viejo, sino que había sido, creo, silenciado o consumido por esta conversación constante. No renuncié. No podía dejar esa cosa libre. Durante los siguientes 3 meses, mi trabajo se convirtió en una vigilancia constante. Pasaba mis días catalogando y mis noches escuchando. Aprendí que el fenómeno era cíclico. Cada 28 días, con el ciclo lunar, el calor y los susurros regresaban. Durante ese tiempo las voces eran más claras y los libros cambiaban de posición más activamente. Un mes después, el ciclo llegó de nuevo, pero en esta ocasión iba preparado. Llevaba auriculares con música a todo volumen y un aislamiento térmico. Pero cuando entré esa noche no hubo susurros, solo un silencio total, incluso más opresivo que antes. Fui hacia el rincón. Los estantes, en lugar de estar llenos de libros, estaban vacíos. Los libros, cientos de ellos, estaban apilados en el centro de la habitación, formando una pila que era más alta que yo, y la pila se movió. No cayó, sino que las tapas y los lomos se movieron lentamente, como las escamas de una criatura gigante que estaba respirando. No esperé a ver qué forma tomaría esa respiración. Tiré el libro de cuero negro a la pila y, tomando un bidón de gasolina que había traído como último recurso, rocié todo, encendí un fósforo y lo arrojé. El fuego se extendió de inmediato, rugiendo en el papel seco y el cuero. Cerré la puerta de metal, le puse candado y me fui. Nadie me preguntó por el olor a humo. Dijimos que fue un accidente eléctrico y que los libros eran irreemplazables. Hoy, el archivo H sigue sellado. A veces, cuando paso por ese pasillo en la universidad, juro que puedo sentir un ligero aumento en la temperatura. Y aunque ya no trabajo allí, nunca compro un libro usado. Porque sé que si hay demasiados de ellos juntos, y si son lo suficientemente viejos, tarde o temprano comenzarán a hablar de nuevo. Gracias por ver el video. Lo que más te haya gustado, déjalo en los comentarios.